a partir de la narración. Bien, vamos de nuevo entonces. Perdón, fui yo que no me he dado cuenta que no había empezado a grabar. Perdón, Isabel. Gracias. Entonces, desgramaticales, variaciones sobre lengua, territorio y literatura. En el hilo que conecta los tres territorios, Rosario, La Pampa y Mar del Plata, con los tres momentos que articulan estas cuartas jornadas, desembarco, cartografía contemporánea y horizontes de deseo, tejo mi ofrenda a partir de la narración de tres escenas que propongo pensar como posibles respuestas a la pregunta que la psicoanalista Andy Formantel introduce en las primeras páginas de Elogio del Riesgo. ¿Cómo nombrar el porvenir para animar el pasado y evitar su fijación? Algo importante está sucediendo o va a suceder. ¿Cómo evitar la repetición neurótica que nubla nuestros sentidos para que la conciencia del kairos, del tiempo oportuno, aquí y ahora, alcance nuestro corazón y nuestro entendimiento? Primera hebra. Amarillo es el verbo. Exteriores. El patio de una casa en la localidad de Vera, en la provincia de Santa Fe, a principios de los años 70. Hace calor, el sonido de las chicharras inunda la tarde, dos personas conversan sentadas bajo la sombra de la enredadera, en un patio de ladrillos gastados. 256 kilómetros los separan de la capital santafesina. Héctor, un joven estudiante de profesorado, le enseña gramática a Juan, quien cursa segundo año de la escuela secundaria. Imaginen esa escena. Están haciendo análisis estructural, análisis sintáctico de oraciones. La casa es amarilla. ¿Cuál es el verbo?, pregunta Héctor. Amarilla. Presta atención, ¿cuál es el verbo? Amarilla. Conjugalo entonces. Yo amarilleo, tú amarilleas, él amarillea, nosotros amarilleamos, vosotros. Héctor respira hondo y vuelve a preguntar por aquello que designa la acción. ¿Qué es amarillear? Juan responde con firmeza, pintar de amarillo, y ejemplifica, mi papá amarillea la casa. 50 años después, Chomsky mediante, gramática generativa, desde una cátedra universitaria, Héctor lo justifica. El predicado es el verbo, aunque para la gramática estructural esto sea una incoherencia. Aprendimos con Bourdieu qué significa hablar y cuál es el rol de la escuela en la reproducción de una singular lengua legítima. Lo cito: todas las prácticas lingüísticas se valoran con arreglo al patrón de las prácticas legítimas, las prácticas de los dominantes. También aprendimos que el campo lingüístico es un sistema de relaciones de fuerza fundadas en la distribución desigual de un capital. No obstante, a contrapelo de la gramática establecida y de los contenidos de la enseñanza, que definen a las clases de palabras como clases funcionales y al subcampo literario como espacio de producción restringida, Juan inventa un neologismo a partir de un mecanismo experto de derivación de palabras que lo posiciona en el corazón de la actividad literaria. Este Juan, como el otro Juan, Hellman, ensaya su propia heroicidad en medio de un paisaje en el que, cito la primera estrofa del poema Héroes, los soles solan y los mares maran, en el que hemos perdido el miedo al gran caballo, aunque nos acontecen hachas sucesivas. Si Juan Hellman nos invita a gelmanear, ¿cómo no abrazar la acción de amarillear? Aromitos floridos amarillean las orillas del Salado cuando llega el mes de septiembre en la poesía de José Pedroni, y amarillo oro es la potencia del vino del estío en la novela de Ray Bradbury. La luna amarillea sobre la casa en el poema de Jack Kerouac, y el sol proyecta su luz mágica sobre los limones de Hugo Padelletti. Cito a Padelletti: exalta su amarillo redondeado la luz del día, es un dragón dormido, pero alado, un agudo estandarte replegado de infinita alegría.
Segunda hebra de mi ofrenda. Hemos alcanzado el cielo. Hemos alcanzado el cielo. Interiores. Un aula de Ciudad Universitaria, Santa Fe. Última clase presencial del seminario de posgrado, las prácticas de la enseñanza en la universidad. Eje 3, discursividades, narrativas, estudio de casos. Primavera. A través de las ventanas pueden verse los lapachos florecidos. Un poco más allá, un manchón de humo denso advierte sobre el fuego que sigue consumiendo la vida en las islas. Para ejemplificar narrativa visual, retomo una selección de imágenes de la exposición Monte, primera parte, del artista Abel Monasterolo, serie compuesta por dibujos y objetos, 15 paisajes en valija, que nos recuerdan el gesto duchampiano de la caja verde, 15 relatos que a la vez que muestran estados del paisaje en el norte santafesino, buscan preservar la biodiversidad que los caracteriza. Me gustaría compartir, si fuera posible, algunas de esas imágenes. Cada escena alberga voces, olores, texturas y ritmos vitales del lugar de origen del artista. Son paisajes en valija, son cajas objeto. Miramos esa primera caja y ahora pasamos a la segunda. Cada escena, decía, alberga voces, olores, texturas y ritmos vitales del lugar de origen del artista, al cual regresa con la intención de construir una vivienda para su vejez. Luego de realizar una breve reseña sobre su producción, repongo la tesis de Brunner sobre las funciones de la narrativa en la enseñanza. Compartimos la segunda imagen, Malala, por favor. Cito a Brunner: el relato debe construir dos paisajes simultáneos, el paisaje exterior de la acción y el paisaje interior del pensamiento y la intención. El lenguaje narrativo nos permite bucear por debajo de las apariencias exteriores del comportamiento humano para explorar los pensamientos, sentimientos e intenciones de los agentes. Fin de la cita. En diálogo con la obra de Monasterolo, introduzco la cuestión de lo biográfico. Son 15 relatos para volver a casa. 15 viñetas que dan cuenta de cómo, a medida que el artista se adentra en la naturaleza, va cambiando su punto de vista hasta fundirse en la escala del monte. Si ustedes se fijan, así como en la primera caja tenemos esa promesa de un paisaje, en la segunda caja, en ese interior que se muestra, tenemos desplegada esa reserva que cuida todo el potencial de nuestra biodiversidad. La última imagen corresponde a la caja número 15. La última caja es la casa, esa niña bonita que no necesita mostrar renacuajos ni pájaros en las inmediaciones, porque ya todos habitan en ella. No se ven, pero están a puntabel. En palabras de Vincent-Desprez, si hay territorios que dependen de ser cantados, o más precisamente, que solo dependen de ser cantados, de ser marcados por simulacros de presencia, territorios que devienen cuerpos y cuerpos que se extienden a lugares de vida, si hay lugares de vida que devienen cantos, o cantos que crean un sitio, si hay potencias de sonido y potencias de olores, hay, sin ninguna duda, gran cantidad de ser, de modos del habitar que multiplican los mundos. Mientras acompaño el diálogo suscitado por la potencia poética de las imágenes, les recordaba que en esta segunda escena, en el interior de una clase universitaria, traemos estas tres imágenes, estas tres viñetas para ejemplificar narrativa visual, mientras acompaño el diálogo suscitado por la potencia poética de las imágenes, observo que una de las estudiantes, sentada en primera fila, me mira con los ojos llenos de lágrimas y comenta:
Yo nací en la isla. La frase da lugar a ese otro paisaje que, en palabras de Brunner, permite bucear debajo de las apariencias. Conocemos las condiciones y contextos de la enseñanza en la zona de islas y también sabemos de la urgencia de una ley de humedales. Voy a citar un texto de Morena García, un fragmento de Babel. Sentir el grito mudo de la tierra que se quema, el crujido de alas, patas y el croar desesperado de las ranas, el estertor de un carpincho y su cría que dibuja con resoplidos la tierra ennegrecida, una leve exhalación de una muerte contenida, ahí donde el fuego arrinconó la mirada exaltada, perdida y la vida. Hemos alcanzado el cielo. Babel se quema, Babel se quema. Hasta allí mi segunda hebra. Pasamos a la tercera. Hay que vernos. Y ahí me pregunto, y les pregunto, ¿interior o exterior? Lo que voy a hacer es reponer un fragmento del último capítulo de la novela Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Hay que vernos, cito, remando con amor, porque solo con amor metemos nuestros remos en el cuerpo del Paraná para empujarnos. Hay que vernos con nuestras rucas emplumadas agitándose al viento, callados y calmos, con nuestra piel pintada de los animales que también somos, dirigiéndonos hacia el norte. Hay que vernos, pero no nos van a ver. Migramos cuando la niebla, cuando la voz tatatina del Paraná se traga todo, cuando los amaneceres son de una ceguera blanca y solo puede discriminarse una cosa de otra por el sonido, en el caso de que sean cosas que hagan ruido. El grave del agua pegándole a la isla, el rítmico de los golpes de unos remos en el río, el agudo de los chillidos y los trinos de la huira, y los ladridos próximos y remotos de todos los perros de la isla y de las otras islas más o menos cercanas. Hay que vernos, pero no nos van a ver. Sabemos irnos como si nos agarrara la nada. Imagínense un pueblo que se fuma, un pueblo del que pueden ver los colores y las casas y los perros y los vestidos y las vacas y los caballos, y se va desvaneciendo como un fantasma. Pierden definición sus contornos, brillo sus colores, se funde todo con la nube blanca. Así viajamos. Historia de amor, las aventuras de la China Iron, novela de iniciación, variación del género gauchesco, expansión de la literatura argentina y de su lengua, utopía queer y aventura literaria. Cito, fundación de un mundo libre en el que las criaturas se abracen por deseo y gocen el mismo amor de ríos, pájaros y árboles, y no se sientan solas jamás. Tres hebras. En el inicio de nuestro texto nos hicimos eco de una pregunta de Dufourmantel. ¿Cómo nombrar el porvenir para animar el pasado y evitar su fijación? Entre sus respuestas, en diálogo con el mito de Orfeo y Eurídice, la psicoanalista propone dar la media vuelta y enfrentar el pasado de forma inédita. Recurrir a aquello hacia lo cual abre la metáfora, ese otro espacio, el espacio posible de la palabra. De allí la expresión acción que proponemos, desgramaticales. Me detengo en el prefijo des, que expresa negación o inversión del significado de la palabra a la que se antepone. Desconfiar, deshacer, deseducar, para dar lugar a una gramática en la que el uso de la lengua promueve la reflexión experta en un aula universitaria y al mismo tiempo advierte sobre la necesidad de escucha de una experiencia lingüística genuina y razonable. Vuelvo sobre el adjetivo gramatical. Gramatical.
y pienso en los alcances de una práctica definida en términos de habilidad, de oficio y de talento, pero también de norma, arte de hablar y escribir una lengua correcta. Y me pregunto, ¿cuál lengua? La confusión alcanza el cielo y todas las lenguas se queman en el texto de Morena García que citamos. Por último, el paréntesis que demarca la partícula es, gramaticales, explicita el plural y también puede leerse como la forma conjugada del verbo ser en el tiempo presente del modo indicativo. Desgramatical es la expresión de Juan, la decisión de Abel, la urgencia de Morena y el romance entre la china Josefina Starairon y Elizabeth. Desgramatical es la voz tatatina del Paraná evocada en la lengua de Cabezón Cámara, y cito a nuestra querida María Moreno, una lengua sacada, ida a los indios para dejar entrar al diccionario el mapuche, el guaraní, el mapú spanglish y el tupí british, las invenciones lingüísticas de los hongos alucinógenos y el balbuceo húmedo del amor. Fin de la cita. Deseo. Tejí mi ofrenda a partir de la narración de 3 escenas. Escribo desde el interior, en medio de una llanura paisada y profunda, y recuerdo de Beatriz Vallejos, donde los augurios silvestres crecen irreverentes. Suave, preciso, consciente, así es el soplo del deseo. Muevo el aire e intenciono la suerte, mientras lanzo al vuelo las partículas del azar. Dos colegas que fueron estudiantes de una de las cátedras en las que trabajo, diseñaron augurios silvestres, bellos augurios silvestres, que me dieron amorosamente. El colectivo se llama En la Orilla, y cuando estaba preparando este texto, intencioné y elegí una carta. Esa es la carta con la que cierro este texto, Deseo, y es justamente la carta que muestra ese vegetal, esa planta tan habitual en la llanura santafesina, y me animaría a decir en toda la Pampa, que es el diente de león, que es una de las tantas plantas medicinales. Y me gustaría compartir en el final de esta exposición la descripción. También conocida como achicoria amarga, amargón o almirón, su flor es de color amarillo y el fruto está provisto de un penacho plumoso. Según la creencia popular, cuando alguien encuentra uno de estos, debe pedir un deseo y soplar fuerte para que sea concedido. Soplo con ustedes y anhelo que cada una de esas flores que hacen al diente de león se esparza en territorio propicio, para que estas jornadas de intercambio territorial sean una oportunidad, pero también una promesa de futuro amoroso, deseducado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Isabel, la verdad, lindísimo. Y yo me quedé pensando en esto, ¿no?, de los incendios en los humedales en Rosario, cuánto todavía tenemos para seguir desaprendiendo y trabajando entre todos. Orne va a seguir trabajando, ¿sí? Y al final, si querés, nos contás y nos mostrás las resonancias. Vamos con nuestra segunda invitada de hoy, Cristina. ¿Está preparada? Estaba silenciada. Gracias, María. Bien, bueno. Hola, Hola, Cristina, ahora sí se te escucha bien. sí, creo que sí. Hola a todas, queridas, a todas. Muchos besos. Chachi, Buenísimo. Mariana. Bien, Cristina Martínez, doctora en Humanidades y Artes, mención en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Rosario,
es magíster en docencia universitaria y especialista en docencia universitaria, es maestra, es investigadora biográfico-narrativa, docente de posgrado, codirectora de la colección Pasiones y evaluadora e integrante del comité académico de la revista Praxis Educativa. La va a acompañar Silvia. Silvia, no sé si vas a hacer pantalla en el mismo lugar. No, yo voy a estar trabajando desde el teléfono. Bien, fantástico. Silvia, licenciada en Gestión Cultural, bibliotecaria, ceramista y curiosa de las artes plásticas. Vamos a ver a dónde nos lleva la curiosidad hoy. Buenísimo. Vamos a ir entonces pinchando un rato, escuchando, y no sé si desde el celular vas a poder mostrar lo que estás haciendo. Intentaremos. Intentaremos. Sí. Bien, y si no hacemos, compartir la pantalla. y si no hacemos como, claro, me van avisando, y si no, como quedamos con Ornella, lo mostramos al final, eso como vaya saliendo. Es un día así, hoy es un día de juegos entre pantallas e ideas. Cristina, cuando vos quieras, y cuando quieras me avisás y yo te pongo el videito. ¿Podés pasar la primera placa de ese PowerPoint? Sí. La anterior al video, la primera. Sí, dame un segundito y ya te la pongo. ¿Se ve bien? Sí, si la podés poner un poquito más grande, ahí está. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Qué buena oportunidad para compartir con ustedes mi vocación de escucha siempre a las prácticas artísticas. Las prácticas artísticas nos dicen cosas. Y atenta al eje que estamos invitadas a trabajar, lo primero que pensé cuando María me invitó es, bueno, ¿cómo pienso los horizontes de nuestra disciplina? Y la verdad es que los horizontes y el deseo están absolutamente entramados, y a partir de ahí pienso que me imagino ese horizonte como el porvenir, que si no movemos, si nosotros no lo hacemos acto, no viene. Y ese porvenir me dice que al poner las palabras en acto, esto que refería Dora Barrancos en el encuentro donde ella abrió estas jornadas, al poner en acto la idea del porvenir y del horizonte, de salir en busca de ese horizonte, no va a ser sin correr riesgos. Isabel, coincidimos con Andum Formantel en que correr riesgos es imprescindible. Y en el caso de la educación, creo que esos riesgos que tenemos que correr son siempre epistémico-políticos, siempre. Y traspasando los límites de lo establecido. Hace poco leí una entrevista a una curadora del Museo del Prado, curadora de toda la vida, y que toda su vida hizo visitas guiadas en el Prado. Pero llegó la pandemia y se encontró 2 años en su casa sin el Prado. Entonces escribió un libro donde reprodujo lo que eran sus visitas guiadas sin estar en el Prado. Y cuando lo termina se da cuenta que eso no es suficiente. Y empezó a escribir una visita guiada sobre los depósitos del Prado. Entonces ella dice que cuando vuelva al Prado, cuando pudiera volver, iba a sacar todas las piezas que estaban en depósito y las iba a exponer. Y dice, porque nada es estable, porque lo último que estaba expuesto en el Prado
estaba expuesto porque alguien estableció que eso debía estar ahí, alguien validó eso. Pero la verdad es que nada es estable, y lo establecido siempre se establece desde algún lugar de poder. Entonces, a mí me mueve a preguntar si los discursos decoloniales son suficientes, si son suficientes para nosotras, o si en realidad también tendríamos que ir en acto hacia otros horizontes, y que esos discursos verdaderamente los podamos convertir todos los días en las aulas en actos. Y entonces la excusa de escuchar lo que me dicen las prácticas artísticas. Acá hay dos afiches de época, muy de época. En el lado izquierdo está el afiche de la primera vez que se estrenó una ópera de 1735, llamada, y creo que esto, cuando María me invitó, el tema de estos 530 años, ineludable. Gracias, María. Me llevó a este documental, que obviamente no lo voy a pasar completo, pero que se llama Las Indias Galantes. Así se llamó la ópera ballet de 1735. Y básicamente imbuida de esta idea del buen salvaje, en Francia, en los salones, lo que propone la ópera ballet es un relato en el cual 3 europeos son destinados a las Indias, como un genérico. En realidad, uno es destinado a Perú, otra a Turquía, pero la historia cuenta que estos franceses, cultos, ilustrados, románticos, tienen amores con unas indias que son galantes. Y la ópera relata, pone en acto, diría yo, este discurso de Rousseau del buen salvaje. La ópera ballet no se puso en escena muchas veces. Y cuando se fue ayornando, lo único que cambió fue el vestuario y la escenografía, pero el relato siguió siendo el mismo. En el año 2018, este director, Clement Cogitore, propone correr lo establecido, y pone en escena, en la Ópera de París, pero no en la Ópera de París canónica, sino en una ópera instalada en el barrio de la Bastilla. Y ahí ya hay como un dato muy significativo, porque en la ópera de París no la quisieron poner en escena. ¿Por qué no la quisieron poner en escena? Porque lo que plantea Clement Cogitore es que los bailarines van a ser 30 bailarines urbanos, inmigrantes. Y si bien se usa la misma música, lo que se relata es la decolonización del discurso decolonial. Se pone en acto, en esta escena, una nueva mirada, una corrida del horizonte, una corrida de los límites, y por supuesto, lo que aparece ahí es el riesgo. Y volvemos a Andu Formatel, Isabel. Es el riesgo de poner en escena una ópera clásica, barroca, canónica, donde los bailarines no son bailarines clásicos. Y les leo brevemente, como para que antes que veamos el tráiler, se quede un poco, se forme un poco de expectativa para ver esto. Y esto está sacado de la presentación el día de la primera puesta en escena. Dice: para los 30 bailarines de hip hop, crump, break, Ogin, debería pedirle a María que lo leyera, pero bueno,
son danzas urbanas, para todos ellos es una primera vez. Y también es una primera vez para el director, Clement Cogitore, y para la coreógrafa Bintou Dembélé. Y una primera vez para la Ópera de París, reinventando la obra barroca de 1735. Se trata de una aventura humana y un encuentro con los intereses políticos. Y se pregunta, ¿puede una nueva generación de artistas tomar la Bastilla hoy en día? Y ahora sí, Malala, si sos tan amable, vemos el tráiler. Malala, ahí está todo muy bien. Perdón, acá estoy. No, está muy bien, Malala. Estaba gracias. preparando todo. Ahora sí, un momentito. Ahí voy. Quería que se escuchara con todo, por eso lo... Gracias. ¿Se escucha bien?
Gracias, Malala. Como todas habrán observado, salió desfasado el sonido del movimiento, pero bueno, hoy es un día así. Como Silvia y yo estamos en diferentes habitaciones, no sé si Silvia quiere ya mostrar su trabajo o si... Ahí está. Silvia, estás muteada, pero me gustaría escucharte. Bueno, en realidad no sé cómo salió el tema de las imágenes cuando yo estaba dibujando, pero bueno, escuchándote a vos, yo había visto el video, pero no te había escuchado, y lo que me surgió fue hacer algo que tuviera que ver con lo orgánico, que tuviera que ver con espirales, que creo que la vida es espiralada, a su vez hay raíces, y por supuesto está el horizonte. No sé, no sabía si la había... ¿Se ve ahí? Marcelo, por favor, a ver, te voy a silenciar. Espera, entra gente con micrófonos abiertos. No sé, que está en el día, ¿no? Vamos para allá. Bueno, mientras Silvia, entiendo que viene para acá, ante esa pregunta de si podrá una nueva generación de artistas tomar la Bastilla hoy en día, yo convido con la pregunta, ¿podremos nosotras, nosotres, nosotros, tomar nuestras propias Bastillas? Porque entonces ahí el horizonte es un objeto de deseo, porque estamos perdidos si no hay deseo en el horizonte. Acá Silvia va a mostrar y va a contar. Algo me parece que ya conté, no sé qué se puede apreciar de esto. Son intentos, se juega. Bueno, acá jugué fundamentalmente con los colores primarios y con lo circular. Sí. Ah, bien. Y lo del movimiento me parece como muy sustancial y muy el corazón de lo que estabas diciendo. No tengo nada más que decir. Y si verdaderamente nosotras podemos tomar nuestras propias Bastillas, ¿y cómo me lo imagino? Ese acto, ese momento en que las palabras realmente se conviertan en acto. Bueno, me lo imagino, y por supuesto es una enumeración personal, y cada una de ustedes lo irá haciendo a su modo, pero yo me lo imagino ofreciendo siempre espacios desordenados e indomesticables. María me hace como diciendo, y sí, ¿qué vas a proponer, Cristina? Espacios desordenados e indomesticables. Me lo imagino desplazando el ángulo de visión, pero también el de audición. ¿Y por qué no el del tacto, el del olor? Y me lo imagino construyendo centros en los bordes. Creo que hemos aceptado que nos gusta andar por los bordes, pero tal vez este sea el momento para que en los bordes construyamos centros.
y me lo imagino desplazando siempre, siempre la línea de los horizontes. Y como creo que estamos perdidos sin el deseo de llegar al horizonte, comparto algo sobre el deseo que es que en este momento es lo que me parece que relata mejor lo que me estoy imaginando del deseo en estos horizontes de la educación. Es un fragmento muy chiquitito de un libro de Rebecca Solnit que se llama Una guía sobre el arte de perderse. Y les leo, y con eso termino. Tratamos el deseo como si fuera un problema a resolver. Sí. Nos centramos en aquello que deseamos y ponemos la atención en lo deseado y en cómo conseguirlo, en lugar de en la naturaleza de ese deseo, su sensación. Aun si a menudo es la distancia que existe entre nosotros y el objeto de deseo, lo que llena el espacio entre ambos con el azul del anhelo. En el siglo XVIII, los pintores comienzan a pintar, a representar el horizonte con azul. A veces me pregunto si, con un ligero ajuste de la perspectiva, podríamos valorar el deseo como una sensación en sí misma, ya que es tan inherente a la condición humana como el azul lo es a la distancia. Si es posible contemplar la distancia sin querer recortarla, apropiarnos del anhelo tal como nos apropiamos de la belleza de ese azul, que en verdad no se puede poseer. Amigas, amigos, amigues, deseo verdaderamente que tomemos nuestras propias pastillas. Y nada, los quiero mucho. Gracias, Cristina, la verdad, Gracias, precioso. Malala. No, por favor, chicos, les dejo a todos, chicas, chicos. Está silenciada, Malala. Gracias, perdón, demasiados botones. Les estaba diciendo, primero gracias, Cristina, la verdad, emocionante. Les dejo en el chat el link del video para que lo puedan volver a ver con todo el sonido, con todo. Acá yo lo escuché con todo, por eso cuando me dijiste que sonó corrido, no sé qué pasó, pero yo lo escuché entero. Y la verdad que es movilizante. Así que les dejo el link ahí para que lo vuelvan a ver, para que lo vuelvan a escuchar. Y lo disfruten. Bien, vamos a nuestra tercera invitada de la tarde, nuestra querida María Marta. Les comento a todos que cuando termina María Marta, vamos a abrir el micrófono para los comentarios, para lo que quieran resonar, para lo que quieran comentar, para las preguntas que les quieran hacer, ¿sí? Lo abrimos todo al final y un ratito también, un espacio para que Ornella, Silvia, y en este caso Maggie, que es la que va a estar en este momento, también puedan comentar cómo han vivenciado esta presentación. Bueno, presentarla a María Marta. No es fácil. Es nuestra maestra espiritual, dicen algunos. Es la especialista en docencia universitaria, es profe de inglés, como ella siempre nos cuenta, es doctora en humanidades y artes, convención en ciencias, es profe mía, chicos, ¿yo qué voy a decir? Doctora en Humanidades y Artes, Convención en Ciencias de la Educación, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades. Y la va a acompañar Maggie en este caso. Voy a correr la pantalla porque lo tengo en pantalla también. Maggie es diseñadora gráfica, fotógrafa, profesora en artes visuales con orientación en grabado, recibida en la Escuela de Artes Visuales La Malarro de acá de Mar del Plata, docente de nivel primario, secundario y terciario, actriz y realizadora, directora visual de artes escénicas y plásticas. Bien, María Marta, te paso el micrófono. Gracias, Malala. Y Bueno, los invito a escuchar. buenas tardes a todas, todos. Cristina había pedido que ofreciéramos espacios desordenados e indomesticables y desde que empezó la presentación solo hemos hecho eso. No ha sido intencional, pero vamos practicando, ya tenemos casi la maestría. La intención era buena y el espíritu era jocoso y bueno,
espero que no se sientan demasiado defraudadas. Igual por suerte tanto Isabel como Cristina salvan la tarde, siempre está asegurado. Yo decidí para esta presentación contar una historia personal. Desde la pandemia en adelante vengo como muy preocupada por la economía de las cosas y había tenido un adelanto de lo que Isabel iba a compartir y un poquito de lo que Cristina, de las búsquedas de Cristina. Y entonces quise hacer como una coda, más que una presentación así, un despliegue, eh, por ahí de otro tenor. Así que les voy a contar una historia, algo que me sucedió y que me hace pensar, porque la invitación de este panel era, bueno, traigamos una ofrenda, ¿no? Traigamos al fogón, si quieren, que es más linda todavía la imagen, algo que vemos emerger en el horizonte, ¿no? Algo que nos está resultando prometedor, que nos da esperanza, que nos entusiasma. Y entonces yo voy a contar algo que me pasó dando clase, que me contagia esa sensación. Espero poder transmitirles la sensación que tuve cuando estaba dando clase en julio en un doctorado, en el doctorado en educación, de investigación narrativa, a propósito del cual nos conocemos con Isabel y en el cual hemos trabajado largamente con Cristina, con Luis, con toda nuestra comunidad. Y había llegado un cuento que yo suelo contar en las clases, que lo voy a tener que leer porque si no, no van a entender el resto de la historia. La historia es bastante sencillita, pero me deja como 3 o 4 aprendizajes que son aquellos que me esperanzan y que quiero compartir. Algunos que sean alumnos míos o hayan sido, o compañeros de aventura o de ruta, lo van a conocer al cuento, les pido disculpas, pero siento que si no se queda incompleto para el resto. Está tomado de este libro. Igual no pierdan de vista a Magalí, que es la artista. A mí no necesitan verme, pueden mirarla a ella, de este libro que se llama Los otros cuentos, y lo voy a leer una vez más. Igual cada vez que lo leo me gusta más, pero necesito leerlo para... Es más, lo voy a leer y voy a hacer una pausa en un momento, que es la misma pausa que hice ese día, el día que estaba en el piso 13 del Banco Provincia con estos estudiantes que recién empezaban el doctorado en educación y tenían como materia teoría de la educación, y ahí estaba yo, desplegando mis artes humildes. Se llama La historia del ratoncito y el gatito. Y si había una vez un ratoncito, lo voy a contar como lo conté en ese momento exactamente. Había una vez un ratoncito que tenía mucha hambre y quería comer un quesito que estaba en la cocinita de la casita. Y entonces el ratoncito se fue muy decidido a la cocinita para agarrar el quesito. Pero resulta que se le atravesó un gatito, y el ratoncito se espantó mucho, y se corrió, y ya no pudo ir por el quesito a la cocinita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por el quesito a la cocinita, y pensó y dijo, ya sé, voy a poner un platito con lechita, y entonces el gatito se va a poner a tomar la lechita, porque a los gatitos les gusta mucho la lechita. Y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. Muy buena idea, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue para buscar la lechita, pero resulta que la lechita estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió y ya no pudo ir por la lechita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por la lechita a la cocinita, y pensó y dijo, ya sé, voy a aventar un pescadito muy lejos, y entonces el gatito se va a correr para ir a comer el pescadito, porque a los gatitos les gusta mucho el pescadito. Y entonces, cuando el gatito esté comiendo sus pescaditos y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar la lechita, para poner en un platito, y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. Muy buena idea, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar el pescadito, pero resulta que el pescadito estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito. Y el ratoncito se espantó mucho y se corrió, y ya no pudo ir por el pescadito. Y entonces el ratoncito vio que el quesito que quería, la lechita y el pescadito, todo estaba en la cocinita y no podía llegar porque el gatito se lo impedía. Y entonces el ratoncito dijo, ya basta, y agarró una ametralladora y acribilló al gatito. Y fue a la cocinita y vio que el pescadito, la lechita y el quesito ya se habían echado a perder y ya no se podían comer. Y entonces regresó a donde estaba el gatito y lo destazó, y luego hizo un gran asado y luego invitó a todos sus amiguitos y amiguitas, y entonces hicieron una fiesta y se comieron al gatito asado y cantaron y bailaron,
y vivieron muy felices y la historia comenzó. En la clase acá me detengo. Me detengo porque estaba un poco como insegura de seguir o no leyendo, porque si llegan a ver acá, yo llegaba más o menos por acá y todavía me faltaba toda esta parte del texto. La pienso y lo leo. Este es el final del relato y el término de esta misiva. Les recuerdo que las divisiones entre países solo sirven para tipificar el delito de contrabando y para darle sentido a las guerras. Es claro que existen al menos dos cosas que están por encima de las fronteras. La una es el crimen, que disfrazado de modernidad distribuye la miseria a escala mundial. La otra es la esperanza de que la vergüenza solo exista cuando uno se equivoca de paso en el baile y no cada vez que nos vemos en el espejo. Para acabar con el primero y para hacer florecer la segunda, solo hace falta luchar y ser mejores. Lo demás se sigue solo y es lo que suele llenar bibliotecas y museos. No es necesario conquistar el mundo, basta con hacerlo de nuevo. Salud y sepan que, para el amor, una cama es solo un pretexto. Para el baile, una tonada es solo un adorno. Y para luchar, la nacionalidad es solo un accidente meramente circunstancial. ¿Qué pasó cuando terminé de leer el cuento? Hubo muchos de los comentarios que siempre había escuchado, porque este es uno de mis caballitos de batalla. Es una de las cosas que cuando hablamos de pensamiento y perspectiva descolonial, suelo proponer para ver qué pasa. Y ya medio vieja y acostumbrada, suelo escuchar siempre las mismas cosas. Pero esta vez hubo dos comentarios que me llamaron mucho la atención. El primero fue de un colega, que me dijo, yo no hubiera leído la última parte. No lo hubiera leído porque en la historia en sí deja en el estado de metáfora, en un estado semi-inconcluso, la posibilidad de apropiación, que la segunda parte sobreimprime, escribe sobre el primer relato, lo direcciona, lo encasilla, lo vuelve a cerrar. Lo que me gustó del comentario fue que fue el mismo prejuicio, el mismo sentimiento que me había llevado a interrumpirme. Y que la posibilidad de escucharlo en la voz de un otro me permitió comprenderme moderna, colonizada, en busca de la pureza, de la forma perfecta, de la cosa no estropeada, de la lealtad, de la falta de ambigüedad, de la falta de contradicción, del no mezclar, del antihigienismo, ¿no? Del higienismo. De alguna manera me sentí tan identificada por la palabra de ese otro que me permitió desdoblarme por un momento y volverme hacia mí misma, ¿no? Esto que Rita Segato dice siempre, que yo amo, que uno va en búsqueda del otro para en sus ojos reflejarse, ¿no? Para que el otro nos muestre aquello que sin la mirada del otro sería imposible de ver. Entonces, esa es una de las cosas que me gustó de esa experiencia, que me dio una pista. La segunda fue un estudiante que dijo algo que ningún otro estudiante había dicho, porque lo que los estudiantes suelen decir en estas clases, que yo ya llevaba varias encima, es cheque abrupto, no nos lo esperábamos, que la cocinita, el gatito, el pescadito, la lechita y acribilla a todos. ¿Habrá algún lugar intermedio? ¿No? Esto que vamos a salir a matar a todos. Como que nos choca, a mí también me pasó cuando la leí la primera vez, un poco esa supuesta violencia, agresividad, no supuesta, no, esa violencia o agresividad del relato en ese punto. Entonces, frente a este comentario de una de las estudiantes, otro estudiante dijo, ¿qué pasa con la violencia del ratoncito que no puede entrar a la cocina? Que ve que en la cocina está todo lo que necesita y que su paso hacia esa necesidad básica está bloqueado, ¿no? Como una reivindicación de esa otra violencia, de esa otra agresión que no suele ser contada, y que tal vez tenga ese tamaño también, el tamaño de agarrar una ametralladora, ¿no? Y que como que nos devuelve a la fuente de la violencia, como que nos recuerda que esa violencia es ya una respuesta, no es una primera acción, sino que es una respuesta a una violencia primera que también se ejerce ahí. ¿Por qué me gusta contar este cuento ahora? ¿Por qué quise traer este cuento ahora? Porque me permite aprender por lo menos 4 cosas. La primera es que el amor nos salva. Yo lo vengo diciendo por lo menos desde hace unos 5 años en adelante, porque este libro me lo regala una persona muy amada para mí, que es la mamá de mi sobrina, ¿no? Y al hacerme un regalo, me abre una puerta. Me muestra una dirección hacia la cual también hay horizonte, que yo tenía de alguna manera restringida, ¿no? Porque cada experiencia es única y
habilita unas cuantas puertas para abrir, y es solamente en el encuentro y en la comunión con otros que llegamos a hacer esos viajes tan interesantes hacia otros lugares. Después esta cualidad tan bellísima que amo de Donna Haraway, de Sara Ahmed, de Karen Barad, de la repetición. Que la repetición parece ser como esa marca de la reproducción, de la esclavitud, del encierro, y es en realidad la oportunidad de la réplica no perfecta, del desvío, de la sorpresa, ¿no? Que tiene tan mala prensa esto de que repitamos lo mismo, y que sin embargo casi siempre está garantizada que frente a una repetición se va a producir aquello del acto de la creación, del acto maravilloso, ¿no? Un poco para transitar este camino de Deleuze y Guattari de la lógica del I, ¿no? De no tener miedo de andar siendo formales, de andar siendo repetidos, de andar siendo, porque total está en lo otro, está la realidad, está lo que se aparece, lo que sorprende, que va a venir, que va a poner su color, te va a sacar de ese lugar de, de lo muerto, ¿no? Porque en realidad ahí es donde aparece esa vitalidad. Y entonces la alteridad, ¿no? La alteridad como la garantía de la no muerte, la diferencia, la diversidad como el rescate de esa vocación tan moderna que tenemos de dejar todo fijo, que todo quede divino, cosa que hoy no nos salió, ¿no? Y que bueno, y que todavía nos incomoda, pero que de alguna manera nos nutre, que es nutriente de aquello vital que después nos ayuda a entusiasmarnos, a interesarnos, a seguir yendo, a erotizarnos. Me parece que viene por ahí, por la discontinuidad, por esa discontinuidad inevitable frente a la alteridad. Y ahí está, donde dice Laura, está Vera, que es la hija de mi querida que me regaló el libro. Bueno, y lo último que quiero decir hoy, ya para dar paso a Magalí, que cuente, ya no la veo a Magalí, la perdí, pero que cuente, hacia él la veo, que cuente qué le pasó si quiere con esto, que lo cuente después, es que también estoy muy influida en el último tiempo por lo autoetnográfico, ¿no? Yo estoy en investigación biográfico-narrativa desde hace 12, 13 años y la empecé a entender hace más o menos 10 meses, para que ustedes tengan una idea. Porque es como que voy aprendiendo como en cuotas las cosas, siempre me pasó, y esto también lo voy aprendiendo en cuotas. Y lo aprendí a raíz de una anécdota también con un amigo, o sea que la vida que vivo a veces me resulta mucho más educativa que las cosas que leo, o no se distinguen, o una nutre a la otra, o no sé qué. Pero lo autobiográfico, lo autoetnográfico, últimamente me resulta como, yo no sé si les pasó, pero mi intención era que cuando yo les diga, yo les voy a contar algo que me pasó, ustedes se sintieran como de repente interesados, ¿no? A mí cuando estoy en un lugar especialmente académico y alguien me dice, te voy a contar algo que me pasó, o te voy a contar una historia, yo largo la lapicera y de repente algo se dispone en mí, porque todas las historias me parecen interesantes, sobre todo las personas que me dicen, te voy a contar una historia, que suelen ser personas como Isabel, como Cristina, como Chachi, como Pepe, a las que yo ya quiero escuchar siempre, porque sé que hay algo maravilloso que viene detrás. Esto, ¿no? Rescatar que lo que dice Laura Richardson, ella dice, yo me volqué a la autoetnografía porque nadie leía las cosas que producíamos en ciencia. Nosotros hacíamos investigación y publicábamos papers y no los leía nadie, porque nadie los encontraba motivantes, interesantes, excepto los que querían escribir papers, ¿no? El que quiere escribir académicamente lee ese paper, pero la verdad los lees porque entendés que va a aparecer algo interesante, pero no los lees como lees la literatura, que la lees como ya poniéndote, ¿no? Agarrando el cuchillo y el tenedor así, disponiéndote como con ganas. Y ella dice, bueno, vayamos por eso que mezcla lo biográfico con lo científico, porque ahí es donde está aquello que hace que esté la posibilidad de un interlocutor, ¿no? Que el otro se abra, se quiera disponer, y bueno, un poco era experimentar con ese registro esto, contar un cuento de mi vida, una anécdota que por ahí es insignificante, pero que a mí me permite esperanzarme, que en ese momento que yo estaba en esa clase, lo que sentí es, wow, qué lindo el mundo que viene, donde de repente llevo lo mismo y pasan otras cosas. Bueno, nada más, es bastante sencillo. Gracias.
Gracias a vos, María Marta. Muy, aplausos. Orne, no sé si andas por ahí. Silvia, Maggie. ¿Cuál de las tres tiene ganas de empezar a contar? ¿Qué les resonó? ¿Qué les pasó? Y mostrarnos un poco más de lo que están generando. La veo a Orne nada más. A ver por dónde anda. Maggie está trabajando a full. A 4 manos. Orne, ¿querés empezar vos entonces? Con una mano sola, la compliqué, pobre Orne. ¿Me escucha ahí? Sí, 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 se te escucha. Bueno, me encantó compartir la experiencia, ahora les voy a compartir la imagen a ver si con la otra mano. Me encantó escucharlas a las tres. Fue como eso, escuchar que te vayan contando un cuento. Así que fue muy hermosa también la experiencia de dibujar, jugar, mientras te cuentan un cuento. Muy lindo. Habitualmente hago esto mientras escucho música, pero no mientras me cuentan cuentos. Así que cuenten historias y cuentos, así que son como un mimo, me parece muy hermoso. En cuanto a mis resonancias, creo que no está terminado, pero también está bueno así, ¿no? Como un proceso, no sé si. Todavía veo que no se está viendo. Sentí, a ver si puedo correr esto acá, si se ve mejor. Sentí umbrales o portales mientras la escuchaba a Isabel, mundos dentro de otros mundos, narrativas que pueden hibridarse, que pueden fusionarse y tejerse y destejerse a la vez. Sentí las constelaciones que somos y los lugares y vidas desde donde las habitamos, y cómo eso dialoga, digamos, con nuestros puntos de vida desde donde componemos nuestras investigaciones. Ya nomás desde el nombre, variaciones, me pareció muy interesante para jugar con estos flujos, ¿no? Y nodos, digamos, de las vidas. Quienes me han escuchado ya hablar de imágenes saben que no me gusta como ponerle título o definir, así que quisiera como decirles eso en términos generales y no ponerle no apresar, digamos, esta composición con un sentido, un significado, sino que creo que la potencia está en lo que pueda llegar a despertar en cada persona que lo está viendo. Así que gracias profundamente, Isabel, gracias María por la invitación, y Malala ahí en la coordinación, y a todos quienes están ahí. Dejo el paso así. Gracias, Seguir hablando. Orne. Después vemos si no venís, cómo lo mandás para tenerlo mañana, si querés que lo tengamos ahí en el cierre. Buenísimo. Silvia. Bueno, recién cuando estaba hablando Nela y hablaba del cuento, yo también me pongo, es muy reciente esto de ponerme a dibujar, y me pongo a dibujar con música, y me pongo a dibujar en el suelo, sentada en el piso. Un poco lo que a mí me iba surgiendo con lo que iba, primero motivada por Isabel y después por Cristina, es esa cosa
las conexiones con el horizonte, lo circular en lo investigativo, lo circular en la educación. Me parece como una cosa como muy fuerte, que es no domesticar el deseo. Y bueno, eso es más o menos lo que yo intenté hacer, y jugar con imágenes orgánicas, utilizando colores primarios, nada, pero por supuesto, todo es de mi intuición. Yo no dibujo normalmente, yo soy bibliotecaria, soy licenciada en gestión cultural, o sea pero esto me está gustando mucho. Bueno, nada más. Buenísimo, buenísimo, Silvia. Maggie, ¿andás por ahí o todavía estás inmersa en el trabajo? Estoy aquí, no sé si se escucha. Sí, se escucha, se te escucha. Estoy inmersa, estoy a doble cámara, no sé dónde estoy. A ver si la desorientación está bueno. Bueno, no sé si lo se ve ahí. Me quedé igual como, tenía como ganas de terminar, al menos de poder, los pongo así, más o menos. Poco. Y lo que es un día muy movilizado, muy movilizador para muchos de nosotros. Estamos acá en un congreso de mujeres y diversidad, así breve para ver por dónde también disparó todo esto que María Marta expuso, y que también veníamos como durante todo el día en función de todo ese movimiento, con lo cotidiano. Este encuentro tiene que ver con qué lugares de trabajo ocupan las mujeres y los hombres y las disidencias en relación al cuidado y a lo doméstico. Así que en ese entramado, cuando recién María Marta exponía esto de las historias personales, de esa clase que yo también estaba presente, sentían esto como empezar a entramar, y en esta idea del bricoleo, también del bricolado, del collage, de este híbrido, que es algo que también tiene que ver mucho conmigo y con mis lugares y con mis movimientos y este entramado entre el arte y la investigación y la educación y la ciencia y la mirada sensible, que por momentos parece tan claro, tal vez desde la teoría o de los lugares de razonamiento o de pensamiento, tan complejo después al momento de la cotidianidad, precisamente, y de los movimientos, de hacia dónde, que nos tira más, hacia dónde vamos más habitando, y cómo navegar en esas tensiones. Entonces, cuando María recién hablaba de que me importan las historias, me importa lo que tienen para contarme, lo que significa escuchar esas historias, pensaba en esto, en un gran collage, en un gran bricolado de historias, de mujeres. Hoy fue un día como muy de resistencia también, y de todo este encuentro ahora nuestro, que somos mujeres. Entonces pensaba en esas miradas, en esas bocas, en esas pieles que tienen historias. Y por ahí meter o ir trabajando también con la palabra, que a veces es como muy extremo también esto que María Marta dice, no darnos espacio a la ambigüedad, o a las tensiones, o a que todo es de una manera o del otro. A veces es, o yo siento que para corrernos de tanta palabra y de tanta teoría, nos vamos a la imagen, y bueno, y a la imagen pura. Y a veces la imagen necesita un anclaje, algo que oriente también, no explicativa, pero sí que bueno, que puede significar para otros esto. Y al revés también, ¿no? De tanta imagen, decir, bueno, como el texto, empezar a jugar y a habitar y a deshabitar. Muy lindo eso también. Yo algunas cosas iba anotando. Esta idea de no domesticar, de desdomesticarnos. Eso también me pareció como algo que en la mezcla, que en la hibridez, que es un concepto que me gusta trabajar y que trabajo bastante desde siempre, es un espacio no cómodo, no sencillo, pero muy genuino. Bueno, sigo con esto mientras las escucho, y muchas gracias a todos, a todas
Gracias, Maggie, la gracias verdad. sobre todo María Marta, bueno, por la invitación, pero bueno, a todas, un placer, hermosas mujeres. Hermosa Maggie. Nos queda un ratitín muy cortito, pero podemos abrir micrófono para que el que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna resonancia, nos quieran contar algo. Tenemos todavía unos 10 minutitos. Así que el que quiera, abre micrófono o levanta la mano y le damos paz. Bien. María Marta y Cristina y amigas y amigues, si puedo volver sobre las imágenes de Ornella, yo te agradezco, Ornella, de corazón, porque esas marcas negras que están sobre el plano son también las marcas que seguramente esos personajes de Cabezón Cámara fueron dejando sobre la tierra, pero también, y me retrotraigo a mi infancia y a ese lugar del norte santafesino que yo empecé describiendo, Vera, sobre la Ruta 11, habitualmente quienes caminan con un calzado que no es tan cómodo, que están habituados a las alpargatas, que es lo único que hay, suelen tener las plantas de los pies con esos tatuajes, con esas marcas negras que no se van con el agua, y que están en el origen de una condición que se vuelve testimonio y que es evidencia de lo que tiene que cambiar. Así que a mí me gustó mucho, estoy muy emocionada que ese diente de león se esparza y que alcance, que amarillee esas huellas que dejó el tiempo, que dejó la intemperie, que dejó la tierra a veces árida por la falta de lluvia que en estas latitudes significa ese límite entre la vida y la muerte. Así que muchísimas gracias a esta comunidad y gracias nuevamente, María Marta, por invitarnos al fogón. Ojalá el próximo lo hagamos con fogón y todo. Bueno, acá en el litoral podemos reunirnos en algún espacio propicio, así que les hago la invitación. Las 3 escenas que traje son sucedidos, diría el Tito Ayala, que es un personaje conocido de Jorge, ese profesor estudiaba lengua y literatura, ese hombre que fue detenido, que fue encarcelado por sus ideas, que después, bueno, pudo contarlo, y que siempre está atento a la memoria. Héctor Mani, experto hoy en lingüística. Y ese Juan es un Juan que insistía en aprender gramática estructural. Y la escena de la universidad es de hace una semana, y esa casa de la isla es una casa a la cual no se puede volver, no solo porque la consumió el fuego, sino porque, bueno, es imposible volver a la casa de la infancia. Solo podemos a través de estas imágenes y de estos relatos, a través de la literatura, por eso la tercera hebra. Gracias. Isabel, cuando empezamos, vos dijiste que ibas a hablar de una conversación que tuvimos el año pasado. ¿Todavía tenés ganas? Sí, hace unos meses atrás, en diciembre, pero no quisiera ocupar el tiempo que seguramente en el cual puede sumarse otra voz, pero lo digo muy breve. Hace unos meses atrás, en diciembre, cuando tuve la felicidad de compartir un tiempo en Mar del Plata, ya con Cristina nos conocíamos de un encuentro fortuito en Rosario y de un intercambio de libros. Cristina me dice, ¿la conoces a Andu Formartel? Y yo no la había leído. Y entonces ella generosamente va a buscar Elogio del Riesgo, no lo consigue, y me trae Intermitencias del Sueño.
Y esa fue la ocasión para que yo buscara la obra de esta psicoanalista y comprendiera e hilvanara lo que habíamos empezado a hablar en diciembre y que para mí fue fundacional. Hoy María Marta decía, hace tantos años que estudio tales temas, pero hace 10 meses que... Yo me animaría a decir que hace 34 años que estudio sistemáticamente y con mucha atención ciertos temas, pero hace muy poquitos meses, y lo fecharía en ese viaje a Mar del Plata, que puedo ver. Y ese fue el origen, Silvia, de inscribirme, de volver a inscribirme en un taller, en una sesión de arte a la cual voy todos los miércoles, y la paso muy bien. Así que enhorabuena que podamos pintar y dibujar, aunque bueno, vengamos de otro lugar, porque de eso se trata. Así que bueno, Cris, te abrazo pronto. Gracias, Isabel. Nos quedan ahora sí 5 minutitos. Hay un montón de mensajes en el chat. Gracias por compartir la experiencia, muchos mensajes de cosas muy conmovedoras. Yo creo que nos han movilizado a todos. La verdad que ha sido un placer estar compartiendo todo este bloque con las tres y con las tres artistas también. Así que bueno, si alguien más quiere tomar la palabra, los invito, en vez de escribirlo, que lo digan por micrófono. Bien, hemos quedado todos conmovidos y hacia adentro. Sí, María Marta. Tal cual, tal cual. En La Pampa también amarillea, Isabel. Así que un abrazo de acá. Bueno, yo no quiero que terminemos sin agradecer a Malala, que la verdad hiciste malabares, Mala. Vos también jugaste, porque dice mi hija que Mercurio retrógrado no hay que hacer nada. Y nosotros justo tenemos Mercurio retrógrado. Estamos en pleno... Es una alineación de los planetas que hace que todo lo que tiene que ver con la comunicación y puede no funcionar, deje de funcionar. Así que le vamos a atribuir a Mercurio retrógrado lo que salió mal y a todos nosotros lo que salió bien. Sí, yo están todos de acuerdo, por supuesto. Las cosas no salen ni mal ni bien, juegan, como yo dije al principio, es un juego entre imágenes, entre ideas, entre palabras, a veces salen un poquito más tarde, a veces un poquito más rápido. Los vuelvo a invitar a entrar al Padel, a dejar su palabra para mañana, para el cierre, a los que están en Mar del Plata o cerca, que se acerquen mañana al mediodía, que vamos a hacer el cierre, con invitados especiales. La verdad que se viene lindo, ¿no es cierto, Lauri? Sí, así bien que, hermoso. Su huella, su palabra, su huella. Exactamente. Su huella colonial. Ya las niñas que estaban ahí asomadas, mañana nos van a compartir algunas cosas. Están colaborando acá, sí, están colaborando. Muy bien. Así que, bueno, sí, María Marta. Sí, perdón, Malala, y contar que ahora tenemos la última actividad del día virtual, que es como un panel bien abierto, no hay nadie invitado, no se llama panel, un plenario le pusimos de nombre, no hay nadie invitado, pero están todos y todas invitados. Ahí sí, horizontalmente, resuena quien resuena como resuena, vamos completando un Padlet, pueden participar resonando con lo que pasó hoy, pueden traer sus propias ideas, nada, que no se lo pierdan quienes todavía tengan algo para decir o algo para escuchar. Gracias, eso. Estoy silenciada. Bueno, entonces damos por finalizada esta parte y volvemos a entrar para el plenario en un ratito. ¿O nos quedamos ahora? María Marta, vos que... Acá la mandamás es Rosario. Rosario, sí. María Marta, pero es Rosario.
pero creo que empezaba a 5:30, así que yo diría que las personas que quieran nos quedamos de largo. quedamos. ¿Sí, Ro? ¿Te parece bien? Podemos quedar en el Zoom y de última apagamos los que tenemos que ir a hacer algo, 5 minutitos nos tomamos y apagamos la cámara, pero quedándonos en el mismo Zoom, si les parece. Buenísimo, gracias a todos. Nos vemos en un ratito entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias. Beso enorme. Gracias. Mandá foto, Maggie, así lo podemos Sí. ver. Por favor, Ya. mañana, así lo llevamos. Gracias. Gracias. Llévalo mañana igual, Maggie. Vos estás acá, así que... Estoy de viaje mañana, me Por voy a las eso. 6 de la mañana a llevar a mi hija a un recital. Ah, ok. Mande foto entonces. Sí. Foto mando e foto. imprimimos. Dale, muchas gracias. Chao, Orne. Chao, Borne, gracias. Vos también. Si no venís, mándalo. Sí, ahora se los voy a mandar ahí a Malala, a Isabel, a María, a todas les mando. Bien. Un beso buenísimo. grande. Gracias. Gracias. Adiós.